Cuando envejecemos, la casa se va haciendo más grande y el silencio más pesado. Sentí esto de una manera diferente cuando cumplí 65 años. Siempre hice cuestión de mantener a mi familia unida. Después de perder a mi marido, nunca dejé pasar una fecha importante sin celebrarla. Preparaba cenas, llenaba la casa con flores de mi jardín, escribía notas para los nietos. Ese cumpleaños no sería diferente. Planeé una noche especial, cuidé cada detalle, elegí el postre favorito de Carlos, ya imaginándome escuchar la risa de los niños entre la sala y la cocina. Para mí, celebrar en casa era reencontrar el calor de los abrazos y de los pequeños gestos. Pero llegó el día, y esa mesa preparada quedó exactamente igual todo el tiempo. Con cada minuto, me aferraba a la esperanza de escuchar el timbre, el ruido de la puerta, un mensaje diciendo que estaban retrasados. Nada. El reloj parecía torturarme, y el entusiasmo de semana se convirtió en un nudo en el pecho. Solo al final de la noche, cuando ya no quedaba nada por arreglar, miré el celular y me encontré con las fotos. Carlos, Alicia, mi hermana Tamara e incluso mis nietos, todos juntos en un crucero, sonriendo a la cámara. En ese momento lo entendí. No era casualidad, no era un simple desencuentro. Me habían dejado de lado. Esa noche me senté en el sofá y me quedé mirando la mesa que había preparado con tanto cariño. El mantel de lino, los cubiertos relucientes, las copas que solo sacaba del armario en ocasiones especiales. Todo parecía esperar una celebración que nunca ocurrió. El silencio que me envolvía no era el de una casa tranquila, era el de un vacío que gritaba. Poco a poco fui dándome cuenta de que no era la primera vez que me sentía invisible en mi propia familia. Empecé a recordar otros cumpleaños en los que faltó alguien, fechas importantes en las que las excusas se repetían, invitaciones ignoradas, llamadas que quedaban sin respuesta. Siempre justificaba cada ausencia, como si bastara una razón para calmar el dolor. Pero esa noche, con el celular en la mano y las fotos del crucero mostrando la felicidad de ellos, fue imposible negarlo. Había una distancia creciendo entre ellos y yo, y me venía engañando para no verlo. Sentí rabia, tristeza y sobre todo un cansancio profundo, como si estuviera cargando sola un peso que no me correspondía. Esa madrugada no logré dormir. Pensé en todo lo que había vivido hasta ahí, en los sacrificios, en las horas de trabajo doble, en las noches, en vela cuando Carlos era pequeño y enfermaba, en cómo me esforcé para ser una presencia constante en la vida de mis nietos. Poco a poco, los recuerdos fueron adquiriendo otros matices. Percibí cómo, en los últimos años, mi relación con Alicia, mi nuera, había cambiado. Era un distanciamiento sutil, pero constante. Siempre se mostraba educada, pero había un frío escondido en cada gesto, un límite invisible en las conversaciones. Poco a poco, las invitaciones a los almuerzos de domingo comenzaron a escasear. Las fiestas pasaron a ocurrir sin mi presencia. Los nietos parecían cada vez más ocupados, pero nunca quise creer que eso pudiera ser intencional. Siempre pensé que era cosa de mi cabeza o resultado del ritmo acelerado de la vida moderna. Pero esa exclusión en mi cumpleaños iluminó todo lo que estaba guardado en los rincones de mi memoria, y fue como si finalmente viera que me estaban empujando fuera de lo que era mío. Mi familia, mi historia, mi vida. En los días siguientes, la tristeza se mezcló con una especie de anestesia. Hacía mis tareas en automático. Regaba las plantas, arreglaba los cuartos, preparaba café solo para sentir el aroma, pero el sabor era de vacío. No lloré fuerte, porque nunca fui de grandes escenas, pero dentro de mí era como si estuviera llorando todo el tiempo. Empecé a mirar las fotos antiguas, buscando alguna señal de dónde cambiaron las cosas, intentando entender cómo fui volviéndome casi una espectadora de mi propia familia. Sentí un nudo en la garganta al recordar cómo siempre hice cuestión de acoger a Alicia cuando llegó a nuestras vidas. Al principio, me esforcé para que se sintiera en casa. Renuncié a muchas costumbres y tradiciones para que se sintiera parte, pero mirando atrás, vi que el distanciamiento comenzó allí, de manera sigilosa. Pequeños comentarios,
cambios de planes de último minuto, almuerzos donde mi presencia era casi un detalle. Y, aún así, yo seguía intentando, siempre creyendo que solo era cuestión de tiempo, para que todo volviera a la normalidad. Al tercer día después de mi cumpleaños sonó el timbre. Pensé que era un error o tal vez algún vecino necesitando ayuda. Abrí la puerta sin esperar nada especial. Del otro lado, un hombre desconocido, con los ojos enrojecidos y un sobre en la mano, se presentó como Diego. Al principio confieso que desconfié, pero dijo mi nombre completo y pidió hablar conmigo. Había algo urgente en su mirada, una mezcla de ansiedad y tristeza. Nos sentamos en la terraza y él comenzó a contar una historia que parecía sacada de un mal libro, de esas que uno no cree. Pero con cada palabra, la verdad se fue desplegando ante mí. Diego era el verdadero padre de Timoteo, mi nieto. Tenía pruebas, exámenes, fotos, mensajes y sobre todo una prueba de ADN. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Era como si lo poco que aún tenía de suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Esa tarde, después de que Diego se fue, me quedé sentada en la terraza tratando de procesar todo lo que había escuchado. La revelación sobre Timoteo era como un terremoto, sacudiendo todas las certezas que aún tenía sobre mi familia. Recordé cada momento con mi nieto, su forma de correr por el patio, su sonrisa abierta, las historias que me pedía antes de dormir en las raras noches que venía a quedarse conmigo. Siempre vi en Timoteo una dulzura parecida a la de Carlos de niño, y ahora todo eso parecía tambalear. Era difícil aceptar que, mientras yo luchaba por ser incluida, una red de mentiras se desenvolvía dentro de mi propia casa sin que yo lo percibiera, y fue imposible no pensar en el papel de Alicia en toda esa confusión. Poco a poco, las piezas fueron encajando. El control silencioso sobre las conversaciones, el cuidado en mantener distancia entre mí y los nietos, la facilidad con que cambiaba de tema cuando surgía el pasado. Sentí una rabia amarga, no solo hacia ella, sino hacia mí misma, por haber dejado pasar tantas cosas en nombre de la armonía. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas en la cama y pensando cómo abordar a Carlos. Siempre fue mi niño, incluso después de adulto. Recordé todas las veces que estuve a su lado en las dificultades, su adolescencia difícil, las conversaciones que tuvimos cuando temía no poder con su propia vida. Ahora necesitaba encontrar fuerzas para enfrentar no solo su decepción, sino mi propio dolor. Al día siguiente, reuní valor y le envié un mensaje sencillo, pidiéndole que viniera a hablar. No tardó en llegar, con esa expresión cansada, cargando el peso de alguien que también andaba perdido. Me senté a su lado en la mesa de la cocina, la misma que había preparado para el cumpleaños, y le conté todo. La visita de Diego, la prueba de ADN, los mensajes, la historia de Alicia, o mejor dicho, Margarita, como supo en ese instante. Su silencio fue lo peor. No hubo llanto ni rabia, solo un vacío que yo conocía bien. Era como si, de repente, todo lo que teníamos como familia necesitara ser reconstruido desde cero, y yo no tenía idea de por dónde empezar. Los días siguientes parecieron una travesía en la oscuridad. Carlos quedó afectado de una manera que nunca había visto. Se encerró, evitó salir de casa, pasó horas encerrado en su cuarto y ni siquiera quiso volver al trabajo de inmediato. Yo lo observaba, sin saber si debía insistir en hablar o darle espacio. En el fondo, cada uno de nosotros lidiaba con el dolor a su manera, pero había un silencio pesado entre nosotros, como si las palabras se hubieran convertido en enemigas. Echaba de menos cuando las cosas eran simples, cuando bastaba un abrazo para calmar cualquier tormenta. Esta vez, ni el desayuno compartido fue suficiente para acercarnos. Me di cuenta de que, al igual que yo, Carlos se sentía traicionado no solo por la mujer que eligió, sino también por la idea de familia que siempre intentó proteger. Y, cuanto más pensaba, más claro veía que el distanciamiento no era solo una cuestión de rutina o desencuentros. Era algo construido, alimentado en el silencio, donde las pequeñas elecciones de cada día se convirtieron en un muro casi infranqueable. A pesar de todo, sabía que necesitaba actuar.
incluso sin ganas, incluso sin saber muy bien cómo. Fue entonces cuando decidí buscar a Alicia para un ajuste definitivo. No era por mí, era por los nietos y por el propio Carlos, que merecían saber la verdad y poder empezar de nuevo. La encontré en la puerta de la escuela, esperando a los niños. Hablé con calma, pero sin rodeos, mostrando lo que sabía, las pruebas, todo lo que Diego había traído. Ella intentó negarlo, luego lloró, luego quedó muda. Cuando vio que no había salida, simplemente dijo que se iría, sin siquiera mirar atrás. Esa escena, aunque dolorosa, me trajo un extraño alivio. Era el fin de un ciclo de mentiras y manipulaciones, pero también el comienzo de un tiempo nuevo, aún incierto, pero finalmente honesto. Volví a casa con la sensación de que, incluso ante el caos, había recuperado un poco de mi lugar, no porque alguien me lo devolviera, sino porque yo misma fui a buscarlo. Sabía que de ahí en adelante nada sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía invisible. El recuerdo de esa mañana en que Alicia se fue todavía me conmueve. Tomó sus cosas en silencio, no discutió, no pidió perdón, ni intentó explicar lo inexplicable. Timoteo y Sofía, mis nietos, lo vieron todo en silencio, sentados en el sofá, sin entender bien lo que pasaba, solo sintiendo el cambio pesado en el aire. En ese momento supe que me tocaba a mí sostener lo que quedaba de la familia. Los niños quedaron algunos días confusos, preguntando por el padre, preguntando por la madre, sintiendo una falta que ni siquiera sabían nombrar. Carlos pasó noches en vela, caminando por la casa, y yo hice lo que siempre hice. Estuve presente, aún sin saber qué palabras usar. El almuerzo de ese domingo fue el más difícil de mi vida. Cociné para ellos como siempre, pero el ambiente era de velorio. Nadie hablaba mucho. Todos parecían intentar digerir no solo la comida, sino lo que acababa de pasar con nosotros. Con el paso de los días, la presencia de Diego fue ganando espacio de manera natural. Al principio, Timoteo lo miraba raro, se mostraba arisco, preguntaba por el padre y por la madre, pero Diego, con una paciencia admirable, fue acercándose, explicando poco a poco, mostrando que estaba ahí para quedarse. No hubo milagro de reconciliación instantánea, no hubo abrazos de novela. Todo fue sucediendo despacio, entre una ida al parque, una charla en la mesa del café, una mirada de complicidad. Yo misma necesité tiempo para confiar, para aceptar que ahora mi familia tendría una configuración diferente. Carlos, a pesar de todo, mostró una fuerza silenciosa. Lloró, sí, tuvo rabia, pasó días encerrado en su cuarto, pero poco a poco fue volviendo a sí mismo. Se dio cuenta de que no era culpable de nada y que tenía derecho a seguir adelante. Una tarde, lo vi jugando con Timoteo y Sofía en el patio y entendí que el amor sobrevive, incluso después de toda mentira, incluso después de la peor de las decepciones. Y ahí, entre risas tímidas y pequeñas reconciliaciones, comprendí que estábamos empezando a construir una nueva historia, sin máscaras, solo con la verdad. El proceso de reconstrucción de nuestra rutina fue lento y lleno de altibajos. Había momentos en los que todo parecía más ligero, como si lo peor ya hubiera pasado, pero bastaba un silencio más prolongado o la mención del nombre de Alicia para que ese peso antiguo volviera a rondar la casa. Los nietos comenzaron a preguntar menos seguido por la madre, y noté que, incluso siendo niños, tenían una sabiduría silenciosa ante el dolor. Fue difícil explicarles por qué todo cambió tan de repente. Yo misma aún no entendía bien. Solo sabía que tenía que estar ahí, día tras día, intentando que el hogar volviera a ser un lugar seguro. Comencé a crear pequeñas rutinas con ellos. Nos levantábamos temprano, tomábamos café, juntos preparábamos el almuerzo, veíamos dibujos animados, hacíamos pasteles los fines de semana. Era una forma sencilla de mostrar que la vida continuaba, que el amor no depende de lazos de sangre, sino de presencia, de una elección diaria. A veces, al atardecer, nos sentábamos en el patio solo para mirar el cielo poniéndose rosado, y en esos momentos sentía una paz pequeña, pero sincera, como si
todo fuera posible de nuevo. Diego también necesitó tiempo para adaptarse. No fue fácil para él asumir de un momento a otro el papel de verdadero padre, más aún con un pasado tan confuso entre todos nosotros. Fue paciente con Carlos. Nunca intentó quitarle su lugar. Siempre se mostró respetuoso, disponible. Hubo días en que dudé si podríamos con tanto cambio. Temí que las heridas nunca sanaran, que los niños crecieran con un vacío imposible de llenar. Pero, poco a poco, los domingos empezaron a tener otro significado. Carlos volvió a sonreír, aunque tímidamente, y hasta Tamara, mi hermana, se acercó de nuevo, pidiendo disculpas por haberse ido con Alicia en aquel viaje, por haber creído en las apariencias. Me dolió, claro, pero acepté la disculpa. No valía la pena alimentar resentimientos, porque si aprendí algo en esa tormenta, es que el rencor solo hace que uno se achique. Y yo no quería ser más pequeña, ni invisible. Quería ocupar mi lugar no por obligación, sino por elección, mía y de los que me rodean. El tiempo fue pasando, y poco a poco noté que ese dolor inicial que parecía imposible de soportar, ya no era tan asfixiante. El vacío que quedó tras la salida de Alicia se fue llenando, despacio, con nuevos hábitos, nuevas risas e incluso algunas pequeñas alegrías que no esperaba encontrar tan pronto. Uno de mis nietos, una tarde, me pidió que le enseñara una receta de pan que solo yo sabía hacer. Fuimos juntos a la cocina, y en ese espacio tan simple, entre harina y risas, sentí que algo estaba cambiando de verdad. Empezamos a hacer de eso una tradición, y cada semana teníamos un día del pan, en que todos ayudaban, y la casa volvía a tener olor a horno, a infancia, a renacimiento. No eran momentos perfectos. A veces alguien recordaba el pasado y se quedaba callado un rato. Otras veces surgían preguntas difíciles de la nada, y yo hacía lo posible por responder con honestidad. Pero todo se vivía con verdad, sin fingimiento, y eso, al final, era lo que más importaba. Otro punto importante en este proceso de reconstrucción fue entender mis propios límites y aprender de una vez por todas a cuidar de mí también. Durante muchos años me acostumbré a ser quien resolvía todo, que aceptaba cualquier migaja de atención, que siempre estaba lista para perdonar o justificar lo injustificable. Después de aquella exclusión dolorosa, me vi obligada a enfrentar cuánto me anulé con el tiempo, cuánto dejé de lado mis deseos para evitar conflictos, para mantener una falsa paz que solo me enfermaba. Empecé a buscar pequeñas alegrías para mí misma, como volver a caminar cada mañana, cuidar el jardín, leer libros que estaban olvidados en el estante. Poco a poco, sentí la fuerza regresar, una fuerza que ya no dependía de la aprobación de nadie. Hasta las amigas del barrio notaron que algo había cambiado en mí. Empecé a recibir más visitas, retomé antiguos encuentros para tomar café, y en esos momentos pude reír de nuevo, contar mi historia sin vergüenza y sin miedo de parecer débil. Descubrí que había renacido de un modo diferente, más íntegra, más dueña de mí misma. Con el tiempo los domingos empezaron a tener un nuevo significado. Antes eran días en los que yo esperaba, muchas veces en vano, la visita de la familia, aferrándome a la esperanza de que quizás las cosas volvieran a ser como antes. Ahora se transformaron en encuentros sinceros, sin obligación, donde cada uno venía porque quería estar, no por rutina o para cumplir un rol. Yo preparaba la comida con otro ánimo, sin esa ansiedad que me hacía contar las sillas vacías. Carlos empezó a traer a los niños casi todos los fines de semana, y hasta Diego, cuando podía, venía a comer. Las conversaciones en la mesa se volvieron más ligeras, llenas de recuerdos, pero también de planes para el futuro. A menudo Sofía me ayudaba a elegir el postre, Timoteo contaba las novedades de la escuela, y yo me sentía de nuevo parte del centro de la familia, pero esta vez de manera saludable, sin tener que anularme. La cercanía con los nietos fue una de las mayores recompensas de este nuevo tiempo. Ellos, que antes parecían distantes, inmersos en su propio mundo de pantallas y actividades, empezaron a buscar mi compañía de manera natural. Comencé a participar en su día a día, ayudándoles con las tareas,
escuchando confidencias e incluso acompañándolos en algunas actividades fuera de casa. Sentí orgullo al ver cómo fueron capaces de atravesar toda aquella turbulencia sin perderse, aprendiendo que los lazos de verdad se construyen con presencia, no solo con palabras o obligaciones. Y, poco a poco, fui recuperando lo que más se me había negado en los últimos años: la sensación de pertenencia, de ser vista y valorada, no por lo que podía dar, sino por lo que era, con mis virtudes y defectos. Fue un redescubrimiento hermoso que me hizo volver a creer en la fuerza de las relaciones humanas cuando se cuidan con verdad. Con el paso de los meses, quedó cada vez más evidente que, a pesar de todas las heridas, nuestra familia había encontrado una nueva forma de existir. Dejé de lado la exigencia por lo que no viví y empecé a valorar el presente. Comencé a registrar en un cuaderno los pequeños logros de la semana, desde el pastel que salió bien hasta una tarde tranquila en el patio con los niños. Esos registros simples me ayudaron a ver belleza donde antes solo veía pérdida. La relación con Carlos, incluso después de todo, se hizo más cercana. Empezó a buscarme no solo como madre, sino como alguien en quien realmente podía confiar. Tuvimos conversaciones difíciles, hablamos de viejas heridas e incluso reímos de algunos recuerdos, como cuando intentaba de niño huir del baño y yo tenía que inventar historias para convencerlo. Fue en esos momentos que comprendí que, incluso con tanto dolor, el afecto entre nosotros había sobrevivido. Y esa supervivencia, para mí, fue la mayor señal de que todo había valido la pena. Diego también se volvió una presencia constante. No fue fácil para él encontrar un espacio en una familia marcada por tantos desencuentros, pero la verdad es que se esforzó y los nietos lo reconocieron. Vi en los ojos de Timoteo, cuando habló de su padre biológico por primera vez, una mezcla de orgullo y alivio. Ya no había secretos, ya no había necesidad de fingir para mantener una apariencia de armonía. Todos aprendimos, de una manera dura, que una familia verdadera no se construye solo con sangre o lazos formales, sino con elecciones sinceras, con disposición para enfrentar el abandono y reinventarse. Hasta Tamara, mi hermana, con quien estuve dolida tanto tiempo, volvió a frecuentar la casa. Tuvimos nuestra charla franca, nos perdonamos, y fue liberador sentir que ya no existía ese peso de las cosas no dichas. Por primera vez en muchos años, noté que estaba rodeada de gente que me veía, que quería tenerme cerca, y que eso no era un favor ni una obligación, era una elección. Y nada, absolutamente nada, fue más transformador que esa certeza. Con esa convivencia más próxima y sincera, fui descubriendo nuevos papeles para mí misma. Ya no era aquella abuela que solo esperaba visitas, sino alguien que participaba activamente en las decisiones y en los momentos importantes. Poco a poco, fui creando nuevas tradiciones familiares. Inventamos, por ejemplo, el sábado de la sopa, en el que cada uno sugería un ingrediente y cocinábamos juntos, riendo de los experimentos. Empezamos a ver películas antiguas los domingos por la noche, y los niños adoraban escuchar historias de mi época, pidiendo que repitiera los cuentos de cuando era niña. Estas pequeñas invenciones hicieron que nuestra casa volviera a ser un hogar vibrante, donde todos sabían que serían acogidos sin juicio ni exigencias. Yo misma me sorprendí al notar cómo esos rituales simples ayudaban a curar las heridas abiertas por el abandono, mostrando que siempre hay una manera de reconstruir cuando hay afecto verdadero. Sentí, además, que mi relación conmigo misma cambió mucho. Por primera vez en décadas, dejé de buscar aprobación fuera y pasé a mirarme con más cariño y respeto. Dejé de lado la culpa que arrastré durante años, esa sensación de que siempre debía haber hecho más, hablar menos, ser diferente para agradar a los demás. Hoy, miro mi historia y veo cuánto fui fuerte por haber resistido, incluso cuando parecía que nadie veía mi dolor. Pasé a valorar mi propio tiempo, a cuidar mi salud, a caminar por el parque sin prisa, observando detalles que antes me pasaban inadvertidos. En lugar de temer haciendo la soledad,
Aprendí a disfrutar mis momentos de silencio, a agradecer por las pequeñas alegrías y por las nuevas oportunidades que la vida me trajo. Entendí que no necesito ser indispensable para nadie para ser importante. El amor propio, descubrí, es el mayor regalo que puedo darme. Y eso cambió para siempre la forma en que veo el mundo y mi lugar en él. La convivencia diaria con los nietos me enseñó sobre la resiliencia de una manera que nunca antes había experimentado. Los niños sienten, absorben y transforman el dolor con una rapidez que impresiona. Vi en Sofía, por ejemplo, una madurez que no esperaba para su edad. Ella percibió, antes de que yo dijera nada, que nuestro núcleo familiar había cambiado. Empezó a buscarme más. Se sentaba conmigo después de cenar y hacía preguntas delicadas, queriendo entender pero sin juzgar. A veces, simplemente me tomaba de la mano en silencio, y yo entendía que ese era el mayor gesto de cariño que podía recibir. Timoteo, por su parte, tardó un poco más en abrirse. Tuvo crisis de rabia, hizo berrinches, preguntó por la madre varias veces, pero poco a poco fue aceptando la presencia de Diego, dejándose envolver por el cuidado que recibía. Aprendí a respetar su tiempo, a no apresurar respuestas ni exigir sentimientos listos. Nuestra reconstrucción sucedió así, día tras día, tropezando con errores y aciertos, pero siempre juntos. Un punto notable de este periodo fue notar cómo la gente a nuestro alrededor reaccionaba a nuestra transformación. Algunos amigos de la familia se alejaron, quizás sin saber cómo lidiar con todo lo que ocurrió, quizás por miedo a involucrarse. Otros, sorprendentemente, se acercaron aún más. Recibí mensajes de apoyo. Vecinos trajeron pasteles, compañeros de iglesia vinieron a visitarnos, siempre con palabras de consuelo y muchas veces escuchando más que hablando. Ese apoyo externo fue fundamental para que no me sintiera tan sola. Vi también que muchas otras mujeres habían pasado por experiencias similares de exclusión y silencio dentro de su propia familia. En esos intercambios encontré fuerza para seguir y, más importante aún, dejé de lado la vergüenza de haber sido dejada de lado. Entendí que el abandono dice mucho más sobre quién abandona que sobre quién se queda, y que la dignidad solo se pierde cuando uno lo permite. Sentí orgullo de mi trayectoria y por primera vez en muchos años sentí ganas de compartir mi historia con otras personas, como hago ahora. La presencia de Diego, con el tiempo, dejó de ser un elemento extraño para convertirse en parte fundamental de nuestro día a día. Él respetó cada etapa, nunca forzó nada, siempre se mostró dispuesto a escuchar, a entender los silencios y los dolores que todavía surgían de vez en cuando. Vi en él un esfuerzo genuino de ser padre para Timoteo, pero también de crear lazos con toda la familia, inclusive conmigo y con Carlos. Hubo conversaciones difíciles, claro, momentos en que las diferencias pesaron, pero la disposición a seguir adelante, a construir confianza a partir de la verdad, fue lo que mantuvo todo en pie. Poco a poco, los niños comenzaron a ver a Diego como una referencia, no sustituyendo lo que quedó atrás, sino sumando algo nuevo, necesario para todos nosotros. Comprendí que es posible volver a empezar incluso después del más profundo de los golpes, siempre que haya respeto, honestidad y voluntad de acertar. Los meses siguientes fueron de mucho aprendizaje. El luto por el fin de una familia idealizada dio paso al reconocimiento de lo que teníamos de real. Una red de apoyo, amor, presencia. No romantizo lo que vivimos. Tuvimos recaídas, peleas, nostalgias que aún duelen, especialmente en los cumpleaños o fechas importantes. Pero hoy veo que ese camino fue fundamental para liberarme de la necesidad de agradar a toda costa, de ser aceptada a cualquier precio. Entendí finalmente que nadie puede construir solo una relación sana, ni madre, ni abuela, ni esposa. La relación exige reciprocidad, diálogo y principalmente respeto por los propios límites. Al mirar atrás, veo cuánto me volví más fuerte y más íntegra. Y siento que, a pesar de todo, somos una familia que se eligió, que decidió seguir junta, no por obligación, sino porque aprendió el valor de permanecer de verdad. Hoy,
puedo decir con toda sinceridad que soy otra persona. La mujer que antes se anulaba para agradar, que aceptaba migajas de cariño y que moría de miedo de ser olvidada, ahora se mira al espejo con más generosidad. No fue un proceso rápido ni indoloro. Enfrentar la verdad, ver caer las máscaras y tener que volver a empezar desde cero, me hizo revivir viejas heridas, afectó mi autoestima, me obligó a confrontar el miedo a la soledad. Pero, poco a poco, fui entendiendo que no estaba verdaderamente sola. Los nietos me dieron una nueva motivación y hasta Carlos, con todo su carácter cerrado, terminó abriéndose, compartiendo conmigo sus inseguridades y dudas, y eso nos unió como nunca antes. El afecto que antes era solo un hilo tenue entre nosotros, hoy es un puente firme, construido con mucho esfuerzo y respeto mutuo. Aprendí también a perdonar, no solo a los demás, sino a mí misma. Durante mucho tiempo me culpé por no haberme dado cuenta antes de lo que pasaba ante mis ojos, por haber ignorado señales de exclusión, por siempre buscar justificaciones para el comportamiento de los otros. Con el tiempo, entendí que todos tienen su límite y el mío había llegado. Barils. Perdón no borró el dolor del pasado, pero me liberó del peso de cargar rencores. No guardé odio a Alicia a pesar de todo. Sé que cada uno da lo que tiene y ella nunca supo o quiso hacerlo diferente. Preferí soltar, dejar ir, abrir espacio para lo nuevo. Y fue así, ligera, que volví a sentir alegría. Una alegría tranquila, sin prisas, llena de pequeñas conquistas diarias, como una buena comida con la familia reunida o un abrazo apretado de los nietos al final del día.